de árbol familiar, árbol genealógico. Nos pidieron mucho también cuando preguntamos los temas y es algo que hasta ahora no habíamos hablado, ni siquiera en los talleres nos habíamos metido mucho. Sí nombramos, digamos, la importancia del árbol en la biodecodificación, pero no habíamos hablado mucho en profundidad, digamos, de cómo influye el árbol. Hola Mile, desde Nueva Zelanda Hola, nos escuchan. Ah. ¿cómo estás, Mile? Hola, Bechu. Bueno, em, entonces, hola, Yani. Bueno, vamos a arrancar. Como les decía, la idea hoy es hablar un poquito de árbol familiar, cómo nos influye nuestro árbol. En principio quizás parece obvio, pero no todo el mundo lo sabe. El árbol familiar son nuestros ancestros, ¿sí? Nuestra familia. La familia a veces biológica, a veces adoptiva, con la que nos criamos y que nos trajo al mundo, y es de esa familia hacia arriba. Se llama árbol porque justamente son como las ramas del árbol, ¿sí? Va ramificándose. Hola Carla, ¿cómo estás? Bueno, el árbol es súper amplio, digamos. Hay gente que tiene muchísima información de su árbol y hay gente que no tiene nada de información, ¿sí? Hola Quique, hola Mica. Eh, pero en general, digamos, si bien podemos usar el árbol básico, el árbol siempre se ramifica, ¿sí? Si nosotros pensamos en padres, abuelos, bisabuelos, es una cosa, pero cada padre tiene hermanos, hermanas, sus propios tíos, primos, digamos, del árbol se puede ramificar un montón. Claro, lo más importante, digamos, sería padres y abuelos y hermanos, pero hay veces que un tío puede influir más que un padre, digamos, tiene que ver con la conexión que tengas y bueno, con otras cosas. Claro, que aparte la persona que viene y que con la que vamos a analizar el árbol, en general si hay alguien que no pertenece al núcleo y es muy importante, va a aparecer esa información. Se lo termina diciendo, Claro, sí. no vamos a preguntar siempre, a ver, tu primo segundo o el tío de tu abuela, no, eso no lo vamos a preguntar, pero en general sale la información. Por ahí algún amigo de Claro, los padres que es como si fuese un tío y no aparece en el árbol hasta que se nombra por alguna razón. exacto. Hola Nati. Bueno, entonces, respecto a la información del árbol, dos cosas. En general, trabajamos en biodecodificación hasta cuarta generación, es decir, hasta bisabuelos. Después la información que se hereda se diluye, por decirlo de alguna forma, se diluye un poco, ¿sí? Entonces, ¿qué datos usamos del árbol? Cuando nos preguntan qué tenemos que traer del árbol, bueno, usamos nombres completos, si es posible, todo si es posible, ¿no? No siempre se puede. Nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, si ya murió, enfermedades, Profesión, profesión, todo, y bueno, y anécdotas a partir de ahí todo lo que la persona consiga, pero como básico sería nombre completo y fechas, ¿sí? Si hay algunas fechas importantes, como algún accidente, algún fallecimiento, también se ven muchos fallecimientos de niños o hijos perdidos, abortos, cosas así también son importantes en el análisis del árbol, ¿sí? suicidios, digamos las cosas como fuertes, digamos. Exacto. Y lo otro que queríamos decirles es que muchas veces parece que no hubiera información, pero siempre la información que necesitamos aparece de alguna forma u otra. Por más que, no sé, de la mitad del árbol no tengamos nada, eso va a ser suficiente, la mitad que tengamos va a ser suficiente para el conflicto que tengamos que trabajar. Lo. Y si no hay nada, nada absolutamente, se puede trabajar de otra forma, que es constelaciones, que nosotras no lo hacemos, pero se puede trabajar cuando no hay nada, nada de información concreta, ¿no? Del árbol. Entonces, un dato que es importante, que muchas veces nos preguntan, es qué pasa cuando hay adopciones, ¿sí? O, digamos, padres que adoptan, o a veces te cría una madre que no es tu madre, o cosas así. Se trabaja con lo que hay, porque muchas veces, y esto quizás puede parecer un poco extraño, pero lo hemos comprobado siempre, el árbol biológico se espeja mucho en el árbol adoptivo, ¿sí? Entonces, Claro, adopción o en el caso de que la madre biológica no sea la madre que le está criando, ¿no? claro, claro. En esos casos, digamos, donde no es el árbol biológico, igual se trabaja con la información que tenemos, ¿sí? ¿Y para qué se hace esto, no? O sea, el objetivo de indagar en el árbol es
comprender qué programas y qué vínculos me están afectando a mi vida y poder dejar de repetirlos. O sea, tomar conciencia de eso que estoy haciendo no me pertenece o no lo estoy eligiendo, sino que lo hago por fidelidad o lealtad, que es lo que vamos a hablar ahora, como una fidelidad invisible al clan. Por ahí lo estoy haciendo porque siento eso adentro que lo tengo que hacer. Puede ser consciente o inconsciente, hay veces que es muy literal, o sea, yo tengo que ser zapatero porque toda mi familia es zapatera, y hay veces que es muy inconsciente, o sea, me comporto igual que tal abuelo porque yo lo quería mucho y sin darme cuenta estoy como siguiendo sus pasos. Muchas veces ni siquiera conocimos a ese familiar, a veces falleció antes de que nosotros naciéramos, pero la información está igual, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué. Claro, bueno, hay mucho de esto de la lealtad, se debe a muchas cuestiones, puede ser por culpa, puede ser lealtad por gratitud, como bueno, ellos me dieron la vida, entonces yo tengo que seguir ese caminito, ¿sí? ¿Por qué más? Está esa lealtad que, digamos, este es un ejemplo que nos gusta. Por ejemplo, viene alguien y te toca el timbre y te dice, yo soy un primo segundo que vengo de España, y capaz que vos nunca escuchaste hablar de esa persona, pero te dice que tiene tu apellido y que es familia, y vos ya le das la bienvenida, en general, ¿no? Como que hay algo que te dice, bueno, soy familia, bueno, pasá, digamos, ¿no? Pero como que genera una confianza que te da más confianza que otra persona, aunque vos sepas, por ejemplo, que es mala persona, bueno, pero es familia. Claro, hay Como que se mucho le de permite eso. muchísimo a la familia por el título, ¿no? Bueno, pero el tío, bueno, hace chistes que no me gustan, pero bueno, es el tío. En cambio, si lo dice otra persona, nada, le dejo de hablar. Como esta cosa de las familias de familia y no se cuestiona lo que dicen, lo que hacen. Claro, los vínculos, ¿no? Muchas veces sostenemos vínculos muy tóxicos solo por ser familia, cuando de una persona que no es familia no soportaríamos tal cosa, sí, pero bueno, es mi hermano, es mi madre, es mi tío, entonces lo soporto. Pero si un amigo capaz nos hace eso, lo dejamos de ver. Entonces hay como una especie de que la sangre, la famosa frase de la sangre tira, ¿no? Pero bueno, a veces está bueno tomar conciencia de qué es lo que estamos repitiendo, a qué nos estamos atando, y que, digamos, el hecho de saber que hay una fidelidad y una lealtad invisible nos ayuda a poder salir de eso cuando nos hace daño. Claro. ¿No? También esto de por qué repetimos, o sea, por qué nos hacemos esto, ¿no? Que tiene que ver con lo que decíamos la otra vez del inconsciente y con esto de que tiene el inconsciente de sobrevivir. O sea, yo veo que mis ancestros sobrevivieron de tal manera, entonces lo imito, lo repito. Aunque a mí no me sirva en el presente. Pero es como que la información que está en el ADN dice, de esta manera se sobrevive. Entonces, repito. O sea, no siempre repito, puedo repetir o reparar. Y a veces, bueno, reparar es hacer totalmente lo contrario. Que a veces es como que se va de un polo al otro, ¿no? Claro. Como que y no siempre es sano, digamos. Claro, se desequilibra también. Y Nati dice, ¿y qué hacemos? Mandamos a todos a cagar. Bueno, eso ya, digamos, digamos, desde la biodecodificación no vamos a mandar a todos a cagar. Hay formas de... Lo primero es tomar conciencia de que eso no es nuestro, ¿no? Y que lo estamos repitiendo. Ese es el primer paso. Pero hay formas de liberarse de ese lazo que es tan inconsciente y que por más que sepamos que estamos repitiendo, a veces es como, ay, hago lo mismo que mi mamá y no puedo salir de esto, aunque yo dije que no iba a hacer nunca, lo estoy haciendo. Bueno, hay formas que ahora les vamos a contar un poco de cómo cortar eso, ¿sí? Porque las leyes que están en el inconsciente son muy fuertes, son leyes para nosotros. Entonces, el primer paso es tomar conciencia, pero después hay que poder cortar con Claro, eso. y hacerse cargo también, porque no es que... no es la idea de decir, bueno, todo esto es culpa de mis ancestros, todo esto es culpa de mis padres, y yo hago lo mismo porque no es mi culpa. Como... No es por echar culpa a uno a otro, sino que, bueno, me hago cargo de que esto ya vi de dónde viene y lo cambio, lo Claro, corto. claro, Digamos. exacto. No es mágico. Dejo de actuar así, porque si yo sigo haciendo lo mismo, no tiene mucho sentido. Exacto. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bueno, entonces, quería decir algo y se me olvidó. Esto, después, esto que decíamos de los vínculos tóxicos, ahí sí, digamos, es una decisión poder cortar con los vínculos, aunque sea familia, si no me hace bien, ¿sí? Si tengo un contexto muy tóxico familiar, por más que sea mi familia, no me hace bien. Entonces tengo que tomar una decisión
siempre desde, como decía Nati, la responsabilidad propia. Yo no puedo decir mi madre me hace, mi hermano me hace tal cosa, porque no es real, ¿sí? Siempre la familia nos está espejando algo nuestro, de lo que tenemos, el aprendizaje quizás es salirse de ahí, o poder hablar y decir, me pasa esto. Siempre hay un aprendizaje, pero no ponernos en el lugar de víctima, ¿sí? Siempre poder, digamos, cortar de la forma más sana posible, ¿sí? Hola Meli, hola Cami. Bien, ¿qué más? Las creencias, ¿no? Bueno, esto de lo que decíamos de las leyes que se heredan, ¿no? Hay muchas creencias que son familiares, muchas veces explícitas o muchas veces implícitas, que condicionan nuestra forma de actuar, ¿sí? A veces que se heredan desde bisabuelos, desde abuelos, ¿sí? De, por ejemplo, una que decimos siempre, esto de hay que romperse el lomo trabajando para ganarse la plata. Entonces, si yo tengo un trabajo en el cual yo no considero que me estoy esforzando, esa plata quizá la gano, pero se me va, ¿sí? Porque mi cerebro dice que hay que romperse el lomo trabajando. Entonces eso es una ley, sobre todo hasta los 7 años, todo lo que absorbemos de la familia. Ahí me acordé lo que quería decir. Hola, Liv. Me acordé que todo lo que vivimos en nuestro entorno familiar, cuando somos niños, se toma como normalidad en la vida. No sé si les ha pasado en una cosa tan pava como decir, bueno, voy a la casa de un amigo y comen algo que yo nunca comí o Claro, no desayunan tiene diferente. video. Claro, y entonces es como lo que sale de eso nos parece que no es normal. O que no está Pero bien, porque nuestros padres tendrían la verdad y lo que se hace, ¿no? claro, entonces así se naturalizan cosas lindas, pero también un montón de cosas feas, la violencia, los abusos. Si alguien crece en una familia violenta, va a naturalizar eso. Después de grande puede tomar o no conciencia de que eso no es sano, pero se naturaliza. Por eso muchas veces padres violentos generan hijos violentos y así como que es muy difícil de cortar, ¿sí? Lo mismo con el alcoholismo, las adicciones. Por más que vivimos eso y quisiéramos no hacerlo, es como que nuestro cerebro dice, es este el camino, ¿sí? Dice, es triste en el momento cortar vínculos tóxicos, pero después te sentís aliviada más si es familia. Claro, claro, es difícil. Nada de esto que estamos diciendo es magia ni es fácil. El camino de sanar y de cortar estas cosas tóxicas es doloroso, no les vamos a mentir, digamos, eso es un camino que cuesta y que llevas esfuerzo, no hay ninguna magia en esto, pero lo vale para estar bien, para estar más sanas, ¿sí? También dentro de las creencias, que hay un montón, que podemos nombrar un montón, creencias sobre el dinero, creencias, esto se lo pueden preguntar, o sea, a ver, ¿qué opina mi familia de la plata? O sea, me fijo qué conflictos tengo y digo, bueno, ¿qué opina mi familia de la plata? Por ejemplo, que hay que romperse el culo para generar dinero. Bueno, ¿qué opina mi familia del amor? ¿Qué opina mi familia de las separaciones? ¿Qué opina mi familia de, ¿no? Así Claro, en general, como para indagar. Y también otra cosa son los roles, que muchas veces en la familia se sabe que los padres son tatar, que las hijas tienen que, o sea, para descubrir qué creencias hay en tu familia, simplemente hay que preguntárselo a uno mismo porque ya uno lo sabe. claro, Es como está esa, muy, muy metido. claro, es como, bueno, a ver qué piensa mi abuela de, no sé, de las parejas, qué piensa mi abuela del trabajo, qué piensa mi abuela, bueno, no se me ocurre otra cosa, Claro, sí, pero sí, sí, estoy en una familia que ni mis abuelos, ni mis bisabuelos, ni mis abuelos, ni mis padres se pudieron separar, sean o no sanas esas relaciones, está esa creencia de que separarse es malo. Entonces no me voy a poder separar, esté en la situación que esté, porque mi cerebro dice separarse es peligroso. Está eso en la claro, creencia, ¿no? El peligro, muchas veces el peligro de muerte, como decía Nati antes, para sobrevivir. Si sobrevivieron de esta forma, entonces el cerebro dice es por acá, porque así se sobrevive. claro, claro, lo que se espera o sea, se espera que los hijos hagan tal cosa, se espera que los padres hagan esto. El deber, ¿no? Lo que se debe, lo que no se debe, eso es como desde arriba. Y también las emociones, ya lo mezclamos con los temas anteriores, que podemos decir, en mi familia, el que está triste, y ahí pone, inserte Completamos. de su creencia. Los débiles son los tal cosa, Claro. ¿sí? Lo que dice cuando se junta en la cena familiar, no, porque tal cosa, y esas charlas
los artistas son... Claro, los artistas se mueren de hambre, ¿sí? Claro. No se puede vivir del arte. Cosas así, digamos, O el que no estudió de chico tal cosa, ¿se entiende? Como Claro. esas palabras que uno lanza, ¿viste? Y más, a veces uno no se da cuenta y lo dice al frente de los chicos, como tirando prejuicios o... Claro, hay que hacer esto, ¿sí? Claro, No hay otra. Claro, entonces eso a los niños le queda como, bueno, esto es la realidad. Y después es nuestro pensamiento, nuestro carril de grandes. Exacto. Algo que queremos Hola, aclarar, Vicky. ¿cómo estás, Vicky? También se heredan las cosas buenas, ¿sí? ¿Por qué siempre nos centramos en lo malo, entre comillas, siempre bueno y malo? Para alguien algo puede ser malo o bueno, depende de cómo lo vea. ¿Por qué nos centramos en las cosas negativas? Porque si hay algo que heredamos de nuestra abuela y que nos encanta, ¿para qué lo vamos a cortar? ¿Sí? Nos quedamos y lo abrazamos y le agradecemos a nuestra abuela haber heredado eso. No vamos a... La vez pasada nos hicieron una buena pregunta, que es, mira, la familia es lo primero, claro, es una gran creencia esa. Que es, ¿siempre hay que cortar con el árbol? No. O sea, si no tenés ningún conflicto que te aqueje y que vos, analizándolo, te des cuenta que viene de tu árbol, no es necesario hacer un corte, ¿sí? Si yo cumplo el mismo día que mi abuelo, pero no siento que me afecte en nada eso y que no tengo nada igual a mi abuelo, entonces lo dejo, ¿sí? Claro. Si no molesta, no lo tocamos. Claro, lo mismo que ahora vamos a ir hablar de un poquito de las conexiones, qué sé yo, por ahí mi pareja tiene la misma fecha que mi abuela, ¿no? La misma fecha de cumpleaños. Indago en eso, si estoy bien con mi pareja, no toco nada. Claro. Si estoy mal, bueno, me fijo, bueno, a ver, ¿a quién me está representando? O si no puedo dejar a una persona que es exactamente físicamente igual a mi abuela o lo que sea, y no la puedo dejar, bueno, ahí sí voy a indagar, voy a ver qué puedo cortar, qué puedo poner. Claro. Pero si yo estoy bien, no me meto, porque es como, ¿para qué? Desde la biodecodificación siempre vamos a entrar al árbol a trabajar un conflicto. Uno puede armar su árbol por placer, porque le gusta, porque quiere averiguar sobre su familia. Cuando nosotras pedimos información del árbol, no vamos a cortar con el árbol, vamos a ir a ver de dónde heredamos ese conflicto en el árbol, ¿sí? A ver, acá estuvieron poniendo varias cosas, espera. Mi papá dice, sí. Perdón, muchas creencias vienen de la Biblia también, ¿no? Sí, de la religión muchísimas, en general. muchísimas, de los dichos, de los dichos de Biblia, ¿no? Adri dice, mi papá, ejemplo, vos no te vas a pintar las uñas porque es de puta. Claro, tal cual, tal cual. Y después capaz, vos te pintás las uñas igual, pero te sentís como rara cuando te pintás las uñas, entonces... claro, Marita dice, la familia es lo primero y te fajan. Tal cual, lo tomás como... Entonces, esa es la forma de amor, digamos, si todos los niños piensan que sus padres los aman, entonces, si a vos te aman y te pegan, vos pensás que pegar es amar, digamos, en la cabeza queda así, bueno, mi papá Causa, me pega, consecuencia, claro. Mi papá me pega porque quiere lo mejor para mí, y eso claro, queda así. O no merezco ese amor, ¿no? Exacto. Él es bueno, pero yo no merezco el amor. Carla dice, estoy flasheando, me resuenan un par de cosillas. Bueno, genial, que es la idea, flashear un poco. Capaz que crees que estás bien con la pareja. Bueno, eso es, ahí va el tema propio, ¿no? del sentir. Claro, si vos crees que estás bien con tu pareja y no tenés nada que resolver, fantástico. Pero si te estás sintiendo mal, hay que ver de dónde viene ese malestar. Porque a veces crees que estás bien y te sentís bien y joya. Alto decorado, dice Jessica. Pusimos el árbol por el vivo. Claro, lo armamos especialmente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ah, acá hay más comentarios. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta de lo que hayamos dicho hasta ahora? Repetimos esto, ¿no? De que las cosas buenas también se heredan y no es necesario los aprendizajes. No sé, si mucha familia estudió música, a los de abajo les va a ser más fácil. Claro. Porque ya los cerebros se van adaptando. Cuando hacemos en las sesiones, esto lo pueden decir quienes están escuchando y vinieron, cuando hacemos el corte con algún familiar en específico del que queremos, que no es corte de amor, ni de vínculo, ni nada, sino simplemente cortar los conflictos y programas, cuando hacemos ese corte, hacemos una lista que de un lado dice lo que tengo de esta persona y me quiero quedar, y del otro lado lo que tengo de esta persona y quiero cortar, ¿sí? Como para valorar y agradecer también lo que sí me quiero quedar de esa persona. Claro, y siempre con amor y respeto, si hay una persona, por ejemplo, que no está y estamos cortando, por ejemplo, alguien que se haya muerto, se hace con total amor y respeto, ¿no?
no es que corto porque es un hijo de puta, no, corto porque yo no quiero tener eso en mi vida y Claro. me libero y lo libero a la otra persona. Exacto, al liberarnos nosotros nos liberamos, lo liberamos a la otra persona, esté viva o no. Siempre viene del árbol, dice Nati, no, 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 puede ser algo propio, puede ser algo de la gestación, algo de proyecto sentido, que ya estaremos hablando más adelante de eso, y de pero la infancia, bueno, justamente sí, ya traumas de la infancia, cosas, no siempre es del árbol. En hay temas, perdón, que sí en general vienen del árbol, como problemas de pareja, como, bueno, creencias, bueno, lo que venimos lo hablando, económico, lo sí, las económico, claro, depresiones, las enfermedades muchas veces, pero muchas veces puede pasar que no sea. claro. En general, cuando vamos al árbol, alguito de eso se encuentra, pero no siempre, ¿sí? Yo, dice Liv, creo que se refiere a lo del corte, así es, sí, sí, hemos hecho corte con Liv. No puede ser acá, eso ya respondimos. O sea que tu pareja puede representar un doble mío, exacto. Muchas veces la pareja, ahora vamos a ver cómo sabemos es doble, puede representar a alguien de mi familia. Y ese conflicto que puedo llegar a tener con mi pareja es algo que no resolví con esa persona de mi familia. ¿Sí? Para ver por dónde agarrarse y si tiene que ver con el árbol o no, pienso, bueno, esto que estoy viviendo yo, ¿lo vivió alguien? Porque por ahí yo tengo la misma enfermedad o el mismo conflicto que mi tía, que ella, por ejemplo, que me lo ha dicho, entonces cuando me repienso eso digo, bueno, entonces por ahí viene la mano, ¿sí? Como indagarse eso. ¿Quién de la familia vivió esto? O se sintió así más que vivió esto. Claro. Jessica dice, y puede que la familia no sea solo de sangre, o sea, ponerle una amiga de mi vieja. Sí, Claro, sí, sí, exacto, sí, sí. exactamente. Sí, puede ser alguien muy cercano que yo considero familia, pero que no es de la misma sangre, totalmente. ¿Qué diferencia hay entre cortar y negar o olvidar? Muy buena pregunta. Cuando cortamos conflictos y programas, no nos vamos a olvidar ni dejar de hablar, ni separar de esa persona. Al contrario, en general, cuando hacemos un corte de vínculos y, perdón, un corte de conflictos y programas, la relación suele mejorar con la persona porque ya no estamos como reviviendo todo el tiempo eso tóxico. Para mí la diferencia entre cortar y negar es que cortar uno toma conciencia y negar es como acá no pasó nada. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Cuando acá no pasó nada, la emoción que me genera eso sigue presionando y puede aparecer, como decíamos la vez pasada, en un síntoma en el cuerpo o en una emoción que me siento siempre triste. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Y no sé qué es. Cuando tomo conciencia de que eso viene de mi madre, por ejemplo, y lo corto, entiendo, cortar es que mi inconsciente entienda que eso no es mío. Entonces digo, ah, bueno, esta tristeza ya no es mía, sale de mi cuerpo. Si yo digo, Me corto no, simbólicamente, ¿no? O sea, puede ser un claro, ejercicio, una una meditación. visualización, ahora vamos a explicar. Pero eso, si lo niego, puedo ser que me olvide y que nunca más hable con mi madre o que hable con mi madre y no hable nada al respecto, pero la emoción que nos afecta va a seguir estando. No sé si se entiende la diferencia. Yani dice, sí, refuerte esa lista, después te das cuenta con el tiempo todo lo que has sanado y superado. Qué bueno. Alguito, dice Nati, se me prendió una lamparita tremenda, cuento luego. Bueno, está bien. Genial, esa es la idea. Plantar semillitas de que uno le caigan fichas a partir de esto, ¿sí? Uno capaz que no puede parar de pensar y después poder escucharlo de nuevo, el video, para ir anotando las cosas que se les aparezcan, ¿sí? Bueno, ¿qué son los dobles, no? Que venimos repitiendo. Algunos ya saben y otros no, así que vamos a explicar eso. Claro, los dobles lo podemos localizar, lo que habíamos dicho el otro día ya, por nombre. O sea, una persona que tenga mi mismo nombre, mi mismo segundo nombre. El nombre puede ser en femenino o en masculino. Por ejemplo, Pablo y Paula, o claro, Paulo y Paula. También el apodo puede que se llame, no sé, de una Cucho. manera diferente, pero el apodo sea el mismo, o que el apodo se parezca a mi nombre. O sea, Claro, la manera de llamar. Tuchu y Cuchu, qué sé yo, y es parecido y Claro, resuena parecido. Entonces, el nombre, segundo nombre, la profesión, ujú. eh, Misma enfermedad, si tengo la misma claro, misma enfermedad, enfermedad, porque quiere decir que tengo el mismo conflicto emocional. y por Eh, fechas. y fechas de nacimiento, fecha de concepción, que a veces es fácil de sacar y a veces no, fecha de muerte. Esto de las fechas es un poco complejo para explicarlo por acá,
pero básicamente, o sea, la verdad es que está bueno verlo en una sesión o quizás en particular con cada persona porque es más amplio. Claro. Si quieren pensarlo de alguna forma, son pocos días de diferencia entre la fecha de nacimiento y la de concepción, que en general, si uno nació a los 9 meses, la fecha de concepción se toma como 3 meses antes de la fecha de nacimiento. O sea, 9 meses. 9 meses después, exacto. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es esto? Porque parece como algo así muy mágico y no lo es. El inconsciente toma como si fuera la misma persona. Si yo me llamo igual que mi abuela, mi inconsciente no entiende que no soy la misma persona, ¿sí? Es como que hay una información familiar que se comparte, que se hereda a través de los genes y a través de ese inconsciente familiar, que no es algo que se pueda ver tangiblemente. Esto Es ya, como el inconsciente colectivo. claro, ya se estudia eso desde hace mucho y ahora se ve como la aplicación de ese inconsciente familiar y colectivo, ¿sí? Las emociones que se bloquean en una generación no desaparecen, no se desvanecen, se van heredando. La profesión también, sí, exacto. Entonces, Se toman los días. En realidad es desde nuestra fecha de cumpleaños son unos días antes y unos días después. espera, perdón, que te interrumpa. Sí. Él estaba explicando por qué es eso. Porque el Claro. inconsciente toma como si fuera la misma persona. Si tiene la misma fecha, los números son muy importantes para el inconsciente. Entonces, si tiene la misma fecha o parecida, el inconsciente lo toma como, bueno, esto seguimos este conflicto porque es la misma persona. ¿Sí? Lo que no resolvió, lo vamos a heredar nosotros para resolver y para liberar. ¿Sí? Ahora sí, perdón. Ya. A ver. Mi abuelo murió el mismo día de nacimiento, 23 años después. ¿Será doble? Sí. Sí. No solo es doble, si es exacto el día de nacimiento. A ver, espérate, 23 años después Sí, sí. de que, o sea, se murió a tus 23 años, ¿sería? ¿Puede ser? Cuando se muere alguien el día de tu cumpleaños, se llama, además de doble, heredero universal. No queremos meternos muy profundo porque es complicado, pero se llama heredero universal y es como que es un regalo que te hahace esa persona. Claro, como que te quiere mucho y quiere que te acuerdes de él en todos tus cumpleaños. Exacto. Y ahí heredas, Alguito. sí, por no decir, sí, heredas cosas buenas y cosas malas. Y es como más intenso el doble heredero universal. Por ahí sentís muchas cosas que él siente, que sintió. Claro, habría que ver de nuevo si te afecta algo o si no. Si simplemente lo recordás con amor y sentís que no tenés nada de él, fantástico. Y el árbol es como que se abre las veces que quieras, en el sentido de, yo puedo ir hoy con un problema de pareja, resuelvo algo, corto con algo, bien. Después de unos años o después, al otro mes, voy con otro conflicto, ¿sí? Puedo entrar 1000 veces y cada vez que entre lo voy a ver diferente porque voy a ir enfocada en otra cosa. Exacto. No siempre vamos a ver todos los miembros del árbol. Sí, lo vamos a armar una vez, pero nos vamos a focalizar en los dobles y depende del conflicto que estemos trabajando. A ver, acá había un comentario. Chicas, mi hijo lo llamé como mi papá. Bueno, lo que podés hacer en ese caso es, no sé qué edad tiene tu hijo, pero primero, no, nada de esto, queremos repetir esto que es importante, no hay culpa en nada de esto, no es, uy, mira lo que hice, ahora por mi culpa mi hijo tal cosa. No, o sea, no hay culpa porque no hay una intención. Sí hay responsabilidad, que no es lo mismo. Si yo sé que, por ejemplo, no sé, a mi hijo le pasa algo por un conflicto que yo no estoy trabajando, y si yo soy consciente de eso, ya ahí Te tenés que hacer cargo. claro, es hacerse cargo. No sirve de nada sentir la culpa. Es, bueno, a ver, ¿cómo voy a resolver este conflicto para que mi hijo esté mejor? Por ejemplo, si tu hijo se llama como tu papá y sentís que, bueno, que tiene cosas de tu papá que quizás no te gustaban, bueno, lo podés liberar, lo podés trabajar vos para liberar a tu hijo de esa conexión. Claro, ¿sí? por ahí vos sentís lo mismo a veces por tu hijo que por tu papá. Y él toma el rol de padre, habría que ver eso. Y también, estaba por decir algo, me olvidé. Bueno. Carla dice estoy al horno. Bueno, a ver qué Ya hay sé, que ya sé. trabajar. Que por ahí vos no le pones el mismo nombre, le pones un nombre nada que ver y él nace el día del cumpleaños de tu papá. ¿Se Claro. entiende? O sea, si tenía que ser doble, tiene que ser. O sea, y todos y todas tenemos muchos dobles. O sea, es imposible que no tengas ni uno. Siempre hay alguien que se llama como vos o siempre hay alguien que Cumple la misma que fecha. él cumple la misma fecha, tenga familia chica o grande, siempre hay 1, 2, 3, 4, 5, o sea, depende. Siempre hay muchos, en general. Estoy al horno, dice Carla. Marina dice, mi tía cumple los años 15 días después que yo, tenemos las mismas patologías, es mi doble, sí, doblísima. Sí, es tu doble.
El heredero universal. Fuck, dice Yani. Bien. Hola, dice el Titi. Hola, dice. A ver, se le da. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? De nuevo, que seas doble no significa que haya que cortar con esa persona, ¿sí? No vamos a ir del árbol al conflicto, sino al revés, del conflicto a ver en el árbol, ¿sí? Y en la biodecodificación a veces ni llegamos a ver el árbol, ¿sí? En una o dos sesiones capaz que trabajamos solamente en la vida de la persona, a veces es el nacimiento, la infancia, y no llegamos a ver el árbol, pero en la mayoría de las veces sí. Mi hijo mayor no conoce a su padre biológico y no sé nada de esa rama. ¿Cómo sanas eso? Lo mismo que decíamos antes. Si la información no está, trabajamos con la que esté, ¿sí? Y también, si vos tuviste otra pareja y es como su padre, se trabaja sobre ese lado. Claro, como si fuera su padre, exactamente. Que seguramente debe tener cosas espejadas, ¿sí? Parecidas, digo. Los dobles son solo familiares o amigues. También pueden ser amigues, sí, totalmente. Si son muy cercanos, depende cómo lo tomes vos. Hay mucha gente que no es familia de sangre y que es mucho más cercana. Sí, a veces hay padrinos, tíos que son le dicen tíos, pero no son nada de sangre y se toma también como. Sí, cuando vamos a analizar el árbol, vamos a ir desde padres hacia arriba. O sea, si son hermanos o primos, no heredamos conflictos y programas de la misma línea, digamos. Siempre claro, por ahí tenemos el mismo conflicto, pero no es que si resuelve uno resuelve el otro, sino que tienen que resolver arriba. ¿Se entiende? Bien. Dice, Sí. las cosas que estoy viendo, para que se fue, las escucho y voy atando cabos. Sí, se atan muchos cabos con el árbol, muchos. Puede ser. Puede que sea doble de alguien por el mes de nacimiento y no logre ver nada en común. Ser doble siempre implica replicar modos, experiencias. No, hay veces que es justamente lo contrario. Hay veces que reparamos. Y en general, esto es una generalidad, si es del mismo sexo, uno repite. Y si es del sexo contrario, repara. Repara quiere decir que va a ser lo opuesto, que a veces es sano y a veces no es sano reparar. Si yo soy docente porque mi familia no pudieron ir a la escuela y yo odio ser docente, eso no está bueno. Pero si a mí me apasiona la docencia, fantástico, digamos eso. Siempre vamos a ver si hay conflicto. Puede que seas doble y que no veas nada, capaz por ahora también, puede ser. Puede que se te active después, por ahí. Exacto. Hay veces que se te activan cosas con los hechos importantes, no sé. La independencia, el casamiento o los hijos, ¿sí? Entonces, cuando te casás o cuando te vas a vivir con alguien, haces lo mismo que esa otra persona. Y por ahí nunca te enterás porque no sabes cómo es en la convivencia, por ejemplo. Claro. Y acá decía algo más arriba. Quien lo crió parece más su padre. Son iguales en todo menos lo físico. Claro, exacto. Porque también uno va tomando lo de la familia que cría en general, ¿sí? ¿Cómo estamos de horario? Y 35. Bien. Bueno, no sé. ¿Está bien? Está bien, sí. Bueno, ¿tienen preguntas hasta ahora? No sé si había algo más. Sí. Algo que no hayamos dicho. Claro, ¿qué es lo que se trabaja? ¿Duelos no resueltos? Eso es re importante. Sí. Hay algo que es muy importante, que son cuando alguien se muere, ¿sí? Cuando alguien se muere, lo ideal sería transitar el duelo. ¿Qué sería transitar el duelo? Pasar por todas esas etapas que muchos ya conocemos. Tristeza, negación, aceptación. Falta mucho. Sí, es negación, bronca, tristeza y aceptación, más o menos. No es que se dan en un orden, sino que se van aconteciendo a lo largo de lo que dure el duelo, que en general se dice que es un año, pero bueno, puede ser más tiempo, ¿sí? Pero la cosa es transitar eso. ¿Qué sería transitarlo? Vivir todas esas emociones hasta llegar a la aceptación. ¿Qué pasa cuando no sucede? Cuando, bueno, no sé, por ejemplo, una madre pierde un hijo y tiene otros 3 hijos que seguir criando, ¿no? Entonces no puede, o ella piensa que no puede centrarse en sus emociones y estar y llorar y pasar por todos los estados, sino simplemente dice, bueno, negación. A seguir adelante. A seguir adelante. Se queda como trabada en la negación. Eso, para el árbol en general, es muy fuerte, más las muertes que son inesperadas. Porque, por ejemplo, el cáncer es muy fuerte, pero es como que uno tiene mucho tiempo para ir asimilando la idea, tiene que ver muchísimo con la edad. En general los niños son más difíciles de aceptar que la muerte que los adultos que son muy grandes. Entonces, depende de muchas cosas, pero esos duelos quedan como si fuese un bloqueo en el árbol que se queda como trabado en la negación, trabado en la tristeza,
¿sí? En la bronca. En la bronca, entonces eso queda fijo y después lo tiene que resolver otra persona, como que se lo dejan para más adelante, ¿sí? Mucha gente tiene duelos no resueltos, mucha, diría que la mayoría. Sí, creo que es lo primero que se trabaja en las sesiones, porque afecta mucho a la vida. Muchas veces cuando decimos, bueno, sí, mi papá se murió hace tantos años, quien lo crió parece más su padre, son iguales en todo menos lo físico. Claro, claro, exacto, porque también uno va tomando lo de la familia que cría en general, ¿sí? ¿Cómo estamos de horario? Y 35. Bien. Bueno, no sé. ¿Está bien esta Está hora? bien, sí. Bueno, ¿tienen preguntas hasta ahora? No sé si había algo más. Sí. Algo que no hayamos dicho. Claro, ¿qué es lo Terminando el que, qué es lo machete. que se trabaja? ¿Duelos no resueltos? Eso es re importante. Sí. Hay algo que es muy importante, que son cuando alguien se muere, ¿sí? Cuando alguien se muere, lo ideal sería transitar el duelo. ¿Qué sería transitar el duelo? Pasar por todas esas etapas que muchos ya conocemos, tristeza, negación, aceptación, ¿cuál falta mucho? Sí, es negación, bronca, tristeza y aceptación, más o menos. No es que se dan en un orden, sino que se van aconteciendo a lo largo de lo que dure el duelo, que en general se dice que es un año, pero bueno, puede ser más tiempo, ¿sí? Pero la cosa es transitar eso. ¿Qué sería transitarlo? Vivir todas esas emociones hasta llegar a la aceptación. ¿Qué pasa cuando no sucede? Cuando, bueno, no sé, por ejemplo, una madre pierde un hijo y tiene otros 3 hijos que seguir criando, ¿no? Entonces no puede, o ella piensa que no puede centrarse en sus emociones y estar y llorar y pasar por todos los estados, sino simplemente dice, bueno, negación. A seguir adelante. A seguir adelante. Se queda como trabada en la negación. Eso, para el árbol en general, es muy fuerte, más las muertes que son inesperadas. Porque, por ejemplo, el cáncer es muy fuerte, pero es como que uno tiene mucho tiempo para ir asimilando la idea, tiene que ver muchísimo con la edad, en general los niños son más difíciles de aceptar que la muerte que los adultos que son muy grandes. Entonces, depende de muchas cosas, pero esos duelos quedan como si fuese un bloqueo en el árbol que se queda como trabado en la negación, trabado en la tristeza, ¿sí? En la bronca. Entonces, eso queda fijo y después lo tiene que resolver otra persona, como que se lo dejan para más adelante, ¿sí? Mucha gente tiene duelos no resueltos, mucha, diría que la mayoría. Sí, creo que es lo primero que se trabaja en las sesiones, porque afecta mucho a la vida. Muchas veces cuando decimos, bueno, sí, mi papá se murió hace tantos años y yo, bueno, sí estuve triste un tiempo, pero ya está. Y ahora y empiezan a hablar y se ponen a llorar. Entonces ahí hay un duelo no resuelto, ¿sí? Si yo no puedo acordarme de la persona sin sufrir y pasaron 15 años, ese duelo está bloqueado. Claro, o si no, desde que se murió tal, todo cambió, ¿viste? Como frum. Esa persona era muy importante para el clan y es como que todo cambió y todos empiezan a actuar diferente después de que se murió esa persona. Esos duelos son muy grandes. Espérate porque hay varias preguntas que vienen de arriba. A ver. Después lo suben en el vivo, sí. Vamos a ver si espero que salga todo bien y lo podamos subir. Male dice, ¿los dobles pueden ser por el trabajo o la profesión? Sí, así es. Mi tía es docente, por ende es mi doble. Tiene esclerosis múltiple. ¿Qué probabilidades tengo de tener lo mismo? No se puede contestar esa pregunta. Es incierto. No pienses que vas a tener. Claro, si vos pensás que lo vas a tener, es más probable que te pase. Por esto de las creencias que decíamos, o muchas veces pasa sin ser doble, digamos, en el sentido de que, mi mamá tuvo, mi abuela tuvo, voy a tener, ¿sí? Si sentís que te pareces mucho a ella o que tenés conflictos parecidos, podés cortar con tu tía, pero no es que vas a tener lo mismo, sí o sí, ¿sí? Acuérdense, no se hereda la enfermedad, se hereda el conflicto, eso es muy importante. ¿El puerperio se puede tomar como un duelo? Sí, el puerperio tiene los pasos de un duelo, pero no siempre, digamos, si vos no te permiten expresar las emociones en el puerperio, que pasa muchísimo. Explica lo que es el puerperio. El puerperio es el periodo después del nacimiento de un hijo, digamos, la madre que después de parir, el periodo que puede durar un montón, antes se decía que eran 40 días, pero el puerperio puede durar hasta 2 años, más o menos, ¿no? Un poco más, un poco menos. Es un duelo de muchas cosas, de la persona que éramos, de cuando no teníamos hijos.
Y muchas veces no se le permite a las madres experimentar todas esas emociones, o las tratan de locas, o las medican, o le dicen que tienen depresión posparto. Entonces está bueno estar acompañada en ese proceso de puerperio y atravesar todas las emociones que aparezcan, ¿sí? Es un gran momento para sanar el puerperio. El doble, ¿por cuántas formas se calcula? No me quedó claro. O sea, ¿cómo sé quién o quiénes podrían ser mis dobles? Vamos a simplificarlo para que no sea tan complejo. Nombre, fecha, profesión o enfermedad. Eso sería lo principal. La fecha puede ser fecha de nacimiento o fecha de concepción. Hay una manera de sacarlo, no queríamos meternos tan finito, pero hay maneras de sacar los dobles. Después podemos quizás hacer un posteo de eso para que se entienda mejor, digamos, Sí, cómo pero es medio calcular. complicado. Pero es complicado porque si sos 7 mesino ya no cuenta. Si naciste, digamos, es como muy específico para cada persona, no hay una Claro. fórmula. Claro, por ahí podrían fijarse fecha cerca de su cumpleaños y ya con eso. Sí. Y bueno, de muerte y cumpleaños, ¿no? Fecha de muerte de alguien con cumpleaños de otro. Y también algo que no dijimos, parecido físico. Ah, eso es muy importante. Cuando Muchas veces que te dicen sos igual a tu tía abuela. Bueno, hay que ver. Ujú. Creo que puedo ser el doble de mi abuelo. Él fue tercer hijo, los 2 anteriores murieron y tenían el mismo nombre que él. Puede ser. Bueno, hay que ver cómo se vivió esa muerte. Esa muerte de esos niños antes. El doble puede ser por fecha de nacimiento, de concepción, por nombre. Ah, ya está estaba respondiendo. respondiendo. Gracias, Marita. Por todo lo que coincida con uno. Ese es un doble. Exacto. Sí. Todo lo que tenga igual, porque el inconsciente entiende que es la misma persona. ¿Sí? Hay una forma. No es que heredamos todo, ¿no? Y no somos la misma persona, no pensamos igual. Pero por ahí heredamos alguna cosa. Nos comportamos igual que tal, sin saberlo, en tal cuestión, ¿sí? Es importante esto de los duelos, porque cuando, por ejemplo, la tristeza no se pudo expresar, va a haber una tristeza generalizada en las generaciones que sigan. Es como, ay, estoy triste, no sé por qué, no me permito disfrutar la vida. Porque esa tristeza, como decíamos, siempre queda en el cuerpo, y así como se heredan otras cosas del cuerpo, esa tristeza se hereda con las generaciones, ¿sí? No Claro. desaparece. Claro, es como, o vivir de luto. Muchas personas que se visten todas de negro, que están como con la muerte a flor de piel, que les encantan los temas de las calaveras, de la oscuridad, de qué sé yo. En general, tienen una relación con algún muerto que haya muerto así repentinamente. Ya, quizá vamos a hacer un vivo más específico de esto, se llama yaciente, pero sí, es muy un tema como más específico. O sea que puedo tener varios dobles en mi familia o allegados, pero con cada uno heredo cosas distintas, claro. Sí, exacto, sí. Exactamente. Soy igual a mi mamá. Bueno, ahí ya tenés una doble. Pero de nuevo, si no hay conflicto, no se toca. Claro, ¿sí? no tiene por qué ser algo malo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que teníamos que decir?